te voy a explicar cómo manipular las resinas 100% sólidos. En primer lugar, debes saber que un producto 100% sólidos no se diluye con nada, ni con agua ni con disolvente. Aunque sí que existen disolventes para diluir un producto 100% sólidos, si un producto va 100% sólidos, debes respetarlo. ¿Por qué no te aconsejo diluirlo? Porque le estarás quitando justamente esta prestación de 100% sólidos. ¿Qué significa 100% sólidos? Que el no ir diluido ni con agua ni con disolvente, con ningún tipo de diluyente, cuando estás aplicando estás dejando allí exactamente la cantidad de producto que te está viniendo. De lo contrario, un producto diluido, cuando se ha aplicado, luego tiene una evaporación, porque se evapora este disolvente, se evapora el agua y está quedando una masa de producto de aproximadamente un 40 o un 50% de lo que has aplicado. ¿Esto en qué se traduce? En menos cantidad de capa y, por supuesto, en menos resistencias del producto, en menos cualidades, en menos características que estás buscando a la hora de aplicar un producto 100% sólidos. Una vez comprendido esto, otra cosa que tienes que tener en cuenta es saber que debes almacenar previamente a la aplicación el producto a una temperatura comprendida entre 15 y 20 grados aproximadamente. Tienes que tener en cuenta de que estos productos, si vienen de estar almacenados a una temperatura alta, una vez se produce la mezcla, el secado, la catalización es exponencial, es rapidísima. Entonces puede ser que si ya ha pasado de que a veces el producto está en, no sé, que en un sitio donde realmente la temperatura es alta, que le da el sol, una vez se hace la mezcla empieza a secar casi inmediatamente. De lo contrario, también si estás trabajando a una temperatura muy baja y tienes el producto almacenado en una temperatura muy baja, vas a ver que al mezclar los componentes la viscosidad aumenta muchísimo y tanto que te va a costar aplicarlo. Por lo tanto, no es bueno ni una temperatura alta ni una temperatura baja. Siempre tienes que trabajar y almacenar estos productos a una temperatura de 15, 20, 25 grados máximo para que puedas tener un buen trabajo. Otra recomendación que te hago con estos productos es que hagas mezclas cortas, es decir, que mezcles el producto que vas a utilizar entre los próximos 20 minutos, 15-20 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque una vez mezclado el producto dentro del envase, la catalización es exponencial. Es como que se activa todo y todo sucede mucho más rápido y se empieza a secar mucho más rápido. Incluso hay algunos que hasta empiezan ya a emitir vapores, se calientan y reacciona. El reactor del catalizador reacciona muy rápido dentro del envase. Por lo tanto, utiliza siempre la mezcla que vas a necesitar dentro de los próximos 15-20 minutos aproximadamente. Más cosas, cuando vayas a mezclar los dos componentes, nunca mezcles a ojo. Siempre haz la mezcla correcta, la mezcla adecuada. ¿Por qué? Porque esto no es algo de que si le pongo más o menos catalizador se me va a secar más rápido o más lento. No, aquí hay una masa de base para ser catalizada por una masa de catalizador. Es decir, que si tú haces una mezcla a ojo y le pones más o menos catalizador, habrá finalmente más base pendiente de catalizar o más catalizador pendiente de catalizar o menos dependiendo de lo que hayas hecho. Por lo tanto, siempre la mezcla debe ser exacta. Si te dicen que va 1 kilo de base para medio kilo de catalizador, respétalo. Debes tener en cuenta que el catalizador no es un producto que incrementa el secado o lo reduce o que te alarga el tiempo de trabajabilidad. El catalizador es el encargado de dar las prestaciones a la resina, a la base. Es como el que engendra el producto al final, ¿no? Por lo tanto, si haces una mezcla imparcial, no haces una mezcla que no corresponde a la mezcla que está estipulada, habrán partes donde seguramente te quedará el producto blando o tendrás algún problema. Ciertamente he ido a varias obras donde en nuestro caso, por ejemplo, podemos dilucidar fácilmente cuando un producto está bien catalizado o no. Si una mezcla
se realiza de manera incorrecta, luego puedes tener varios problemas. Y te digo cuáles. Por ejemplo, que te queden zonas más blandas que las otras, que el producto no acabe de quedar del todo duro o lo que estás esperando, que el tiempo de secado sea muy prolongado, ¿sí? O que simplemente te haga cosas raras, ¿sí? Situaciones donde el pavimento haya quedado velado. Bueno, son muchos los inconvenientes asociados a una mezcla incorrecta de la base y el catalizador. Y aquí, para mezclarlo bien, tienes que reunir todo lo que te he comentado hasta ahora. En primer lugar, tienes que utilizar el producto almacenado a una temperatura correcta, entre 15 y 25 grados aproximadamente. Luego, tienes que hacer las mezclas parciales correctas, no poner más cantidad de una cosa que la otra, y luego mezclar muy bien el producto con un batidor mecánico, mezclar bien los dos componentes durante 1 o 2 minutos a bajas revoluciones, asegurándote que todo quede muy homogéneo, muy bien mezclado, porque como te he dicho antes, si no, pueden ser muchos los inconvenientes. Es un producto que no es difícil de aplicar, pero que, como verás, tienes que tener en cuenta todas estas cosas. Y ahora, para terminar, te voy a explicar una fórmula que tienes que tener en cuenta para mezclar bien la base y el catalizador. Es una fórmula matemática muy sencilla que nos la han enseñado a muchos en la escuela. Seguramente la sabes, pero no está de más repasarla. Y esto te va a ir genial a la hora de aplicar cualquier producto de dos componentes. En el mundo de la construcción es muy habitual mezclar productos de dos componentes. De hecho, algo tan sencillo como un producto que tú digas esto es monocomponente, solo hay que echarle agua, estás mezclando dos componentes, el polvo y el agua. Por lo tanto, tienes que utilizar esta fórmula matemática para mezclar estos dos componentes de manera correcta. Es una fórmula muy sencilla que se llama regla de 3 simple, o regla de 3 o regla simple. Hay muchos nombres que he encontrado por Google para llamarle a esta fórmula matemática. Y es tan simple como hacer una cuenta muy sencilla, y se trata de lo siguiente. Si tú sabes que 1 kilo de base corresponde a 500 gramos de catalizador y ahora quieres averiguar que a 600 gramos de base cuánto catalizador le corresponde, la fórmula es muy sencilla. Tienes que multiplicar 600 gramos de base por 500 gramos de catalizador y el resultado dividirlo por 1 kilo de base. Así te va a dar el resultado de cuánto catalizador necesitas para estos 600 gramos de base. Es muy fácil, es una fórmula muy sencilla que te va a ayudar a saber realmente en todo momento cuánto catalizador tienes que mezclar para la base que tienes. Y esto, como te dije, lo puedes utilizar en cualquier producto. Hay muchos que son muy fáciles, por ejemplo, en este caso el primer H es 1 kilo de base, medio kilo de catalizador. Pero imagínate que tienes, no sé, productos más complejos, que las mezclas son más complejas, que tienes, por ejemplo, cada 800 gramos de base tienes 325 gramos de catalizador. Pues, ¿qué haces? Pues no tienes que hacer otra cosa más que sacar la calculadora y hacer esta cuenta matemática. Como te dije antes, esta es una regla muy práctica que te va a servir para muchos tipos de productos.